La Biblia es un libro profundo y sagrado que nos acompaña desde hace milenios, y su constitución refleja la manera en que Dios se manifestó a la humanidad a lo largo de la historia. Está formada por dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También solemos llamarlos la Antigua Alianza y la Nueva Alianza, porque cada uno muestra un momento especial del diálogo entre Dios y su pueblo. La Antigua Alianza revela el trato de Dios con Israel, su pedagogía, sus promesas y su fidelidad. La Nueva Alianza nos muestra el cumplimiento definitivo de esas promesas en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. El Antiguo Testamento es una obra amplia, rica en historia, poesía, sabiduría y profecía. Cuenta la historia del pueblo de Israel desde los patriarcas hasta los tiempos previos a Cristo. A través de sus páginas descubrimos a un Dios que camina con su pueblo, que lo libera, lo corrige, lo consuela y lo guía. Este testimonio nos ayuda a comprender que Dios no está lejos, sino que interviene en la historia humana para conducirnos a la salvación. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7, Dios dice: «He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor». Estas palabras revelan un Dios cercano y atento, y su presencia resuena en cada parte del Antiguo Testamento. Dentro de esta primera gran parte de la Biblia encontramos el Pentateuco, que son los 5 libros iniciales, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Aquí se narra la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la liberación de Egipto y la alianza entre Dios e Israel. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta frase no solo introduce la Biblia, sino también la esperanza de que todo tiene un origen en Dios y un propósito en su amor. Después del Pentateuco están los libros históricos, donde se relata la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida, sus luchas, sus errores y la constante presencia de Dios. Libros como Josué, Samuel, los Reyes o las Crónicas muestran cómo Dios acompaña a su pueblo en la victoria y en la derrota, enseñándole a confiar en él. Más adelante encontramos los libros sapienciales y poéticos, como el libro de los Salmos, los Proverbios, el libro de Job o el Cantar de los Cantares. En ellos el ser humano expresa sus emociones más profundas: alegría, dolor, duda, confianza, gratitud. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, el salmista declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Aquí vemos a un Dios cercano, tierno, protector. Finalmente, los libros proféticos representan la voz de Dios que corrige, anima y señala el camino. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel fueron llamados para hablar en nombre de Dios cuando el pueblo se alejaba de su voluntad. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1, escuchamos: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios». Los profetas muestran un rostro de Dios que es firme y justo, pero también profundamente compasivo. El Antiguo Testamento, con todas sus formas literarias, revela un rostro multifacético de Dios, creador, liberador, sabio, padre, proveedor y guía. Pero todas estas revelaciones apuntan hacia una promesa: la llegada del Mesías. Esa promesa se cumple plenamente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la buena noticia de que Dios ha cumplido su palabra enviando a su Hijo, Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, se dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Esto significa que la palabra eterna de Dios tomó forma humana para enseñarnos con su propia vida quién es el Padre y cómo podemos vivir en comunión con Él. El Nuevo Testamento está formado por los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el libro del Apocalipsis. Los Evangelios son el corazón de esta sección, porque narran la vida, palabras, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas son llamados Evangelios sinópticos, porque comparten una mirada similar, narran los hechos de Jesús con un enfoque ordenado y cercano a la vida cotidiana. Muestran a un Jesús maestro compasivo caminando entre la gente, enseñando con parábolas y sanando a los enfermos. En cambio, el Evangelio según San Juan ofrece una visión más profunda y espiritual. Juan enfatiza la divinidad de Jesús y, desde el comienzo, declara quién es Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Juan quiere que comprendamos que Jesús no es solo un maestro, sino el Hijo eterno enviado para darnos vida.
Después de los Evangelios encontramos los Hechos de los Apóstoles, que narran los primeros pasos de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Allí vemos a Pedro, a Juan y especialmente a Pablo predicando la buena nueva con valentía. Las cartas de San Pablo ocupan una parte esencial del Nuevo Testamento. Pablo fue un apóstol profundamente misionero, y en sus cartas enseña cómo debe vivir un cristiano dentro de la comunidad, cómo crecer en la fe y cómo abrirse a la gracia de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 38 Pablo afirma: «Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios». Estas palabras resumen su experiencia espiritual. La gracia transforma y sostiene la vida del creyente. Otras cartas apostólicas escritas por Pedro, Santiago, Juan y Judas continúan esta enseñanza, animando a las comunidades a permanecer firmes en la fe en medio de las dificultades. Finalmente, el Nuevo Testamento concluye con el libro del Apocalipsis, un libro lleno de símbolos que muchos malinterpretan como anuncio de catástrofes. Sin embargo, su verdadero mensaje es de esperanza. Revela que a pesar de los conflictos del mundo, Dios tiene la victoria final. En el libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 se nos dice: «Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte». Este es el corazón del Apocalipsis. Dios renueva todas las cosas y nos invita a confiar plenamente en Él. Así, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento forman un solo camino de revelación. Todo en el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, y todo en el Nuevo Testamento se comprende desde Él. La Biblia es una unidad viva, donde Dios habla a través de la historia, la poesía, la sabiduría, la profecía y especialmente a través de su Hijo. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor la historia de la Biblia y la manera en que Dios se comunica con nosotros, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta y dejes tu comentario. Tu participación ayuda a que más personas conozcan y comprendan la palabra de Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido por la Biblia y su manejo. Que Yahvé te bendiga siempre.